Hola, bienvenidos a nuestro podcast llamado Literatura e Historia. Un podcast orientado hacia diferentes literaturas y sus características a lo largo del tiempo. En esta primera emisión tenemos el gusto de hablar sobre literatura hindú y su permanente continuidad a lo largo de la historia, realizando un recorrido por la misma, buscando demostrar cómo se ha mantenido sirviendo como un referente clásico para los tiempos actuales de la literatura. Mi nombre es Brian Díaz y en esta oportunidad me acompañan mis dos compañeras, Agnes de la Rosa y Daniela Manjarres, para hablar de la importancia de estas características en el ámbito literario. Buenas tardes, Brian, Daniela y oyentes. Para nosotros es gratificante poder compartir con ustedes por este medio y esperamos que para ustedes también lo sea. Buenas tardes, compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La continuidad de la literatura hindú en un podcast suena algo muy llamativo. Por eso nos parece interesante compartir este espacio con ustedes para hablar del tema a partir de nuestros estudios y conocimientos. ¿Han escuchado de esta literatura alguna vez? Bueno, en mi caso, conocí sobre esta literatura hasta llegar a la universidad. Y desde ahí es donde conocí de ella y del carácter tan forjado que está presente. Pero es la primera vez que puedo opinar de ella en un medio tan importante como un podcast. Ok, por mi parte sí he escuchado de esta literatura desde mis primeros años de escolaridad. Esta literatura tiene un carácter clásico. Eso hace innegable decir, no, nunca he escuchado de ella, porque es algo que sinceramente tiene trascendencia. Desde que era muy pequeña, mi mamá y mi abuela se entretenían con estas historias que aún siguen siendo igual o más importantes que antes. Me parece fascinante la experiencia que cada una ha tenido con esta literatura. Una desde muy pequeña, la otra en una edad más madura. Es por esto que esta nueva sesión radica en expresar mediante este nuevo proyecto, preparado para nuestros oyentes, las posturas frente a la continuidad literaria de las obras hindúes, ya que no importa si conoces o no de estas, porque explicaremos los elementos que han permanecido a lo largo del tiempo. También resaltaremos por qué esta continuidad es clásica para nuestros estudios. Me parece bien e importante para nuestros oyentes, amantes de la literatura, y para aquellos que están apenas experimentando acerca del mundo literario, conocer más de este tema. Entonces, ¿qué tal les parece si damos inicio a este recorrido literario? Para hablar de la continuidad de la literatura hindú, debemos empezar por hablar de los factores que nos permitirán determinar los elementos que constituyen la continuidad de esta literatura a través del tiempo. Sí, claro. En primer lugar, la literatura hindú es una de las más antiguas y ha sido una de las más trascendentales debido a su permanencia. Con este nombre conocemos a las manifestaciones literarias de la India. También se le llama literatura sánscrita, porque la mayoría de las obras están escritas en sánscrito. Y las primeras manifestaciones se relacionaban con la religión, la sabiduría, el culto y las normas sociales. Como tú acabas de mencionar, las primeras manifestaciones o temas estaban estrechamente relacionados principalmente con la religión, ya que este aspecto reúne la historia de la religión hindú. Los escritos más antiguos están recopilados en un libro llamado Vedas, que contiene una serie de rituales, mitos y cánticos, que primero eran transmitidos de manera oral y luego se plasmaron de forma escrita para los rituales que dirigían los sacerdotes. Los Vedas son la base de la religión hindú. Sin embargo, compañeras, la permanencia de esta literatura, siguiendo con la religión y los aspectos que acaba de mencionar Agnes, también hablan acerca de dioses y de los beneficios de concederles favores. Como sabemos, las personas hindúes son muy religiosas. Y sabes que encontrar este elemento en su literatura se les hace fascinante. Estoy seguro de eso. Así como las historias buscan dejar algún tipo de enseñanza, que los protagonistas son generalmente dioses o reencarnaciones divinas. Esto último tiene que ver con el elemento ficcional de esta literatura, añadiéndole un estilo particular a esta. Pero les cuento, mis queridos oyentes y compañeros,
que posteriormente a las manifestaciones religiosas también se dieron manifestaciones laicas como épica, dramática y lírica, la poesía didáctica, la literatura narrativa, fábulas, cuentos, novelas, la literatura filosófica, la literatura científica, que abarca temas como matemática, astronomía, medicina, arquitectura, gramática, etimología y métrica. Me parece que estos temas han sido o son un factor primordial para que esta literatura aún siga vigente en nuestros días, ¿no? ¿Sabes, Daniela, que sí? Es que son temas que no pasan de moda o que no caducan, porque son temas del ayer, del hoy y del mañana, que van por encima del tiempo debido a que son propios de cada sociedad. Es como hablar de religión, matemáticas, medicina, porque son la necesidad de todas las personas y pues se plasman por medio de la escritura, que esa sí nunca pasa de moda. Tiene toda la razón, compañero. La escritura siempre se mantiene desde diferentes formas y estilos. Por ello, que es aún un medio de expresión hasta nuestros días. Así es. Como la escritura permanece vigente, también los autores de esta literatura. Entre los más representativos tenemos a Valmiki, escritor del Ramayana, uno de los libros más populares de esta literatura. Kalidasa, autor de la obra teatral sánscrita Sakuntala y escritor de la literatura religiosa y devocional. Chanakya escribió el texto sánscrito Artha Shastra, que trataba sobre cómo debía funcionar el Estado. Dhanpat Rai Srivastava escribió relatos cortos, ensayos y traducciones de escritores destacados. R.K. Narayan escribió libros de ficción y no ficción. Y por último, tenemos a Rabindranath Tagore. Este escribió prosa espontánea y ganó Premio Nobel de Literatura en 1913. Me llama la atención algo, y es que de los autores hindúes no se conoce mucho acerca de su vida. Sí, lo que sucede es que en su mayoría los que producían o transmitían la literatura eran escuelas y no personas de manera independiente o naturales. Por tanto, no se escribía acerca de la vida de cada una de las personas pertenecientes a estas escuelas. Además, que no les interesaba la vida de ellos, sino la producción literaria de las escuelas. No obstante, autores como los antes mencionados son influyentes en esta literatura. Aunque lo que se conozca de ellos respecto a sus vidas personales sea muy escaso, pues esto no desmerita su trabajo y la gran influencia sobre las demás generaciones de escritores hindúes que los han tomado de referencia y de base para continuar con el legado de la literatura hindú, manteniendo su continuidad hasta el día de hoy. Lo que expones es totalmente cierto. Estos exponentes de la literatura sirvieron de remanente para otros escritores así, como las obras Vedas, que contenían rituales, mitos y cuentos. Ramayana, en la que se encuentran enseñanzas filosóficas del príncipe Rama. Mahabharata, que es el segundo texto más largo de la literatura universal. Además, que contiene narraciones míticas. Y por último, pero no menos importante, tenemos otra obra llamada Leyes de Manu, en la que se plasman normas de conducta y cómo funciona el karma. Quisiera agregar algo. Estas obras son trascendentales para los hindúes porque son la más viva representación de su literatura y su cultura. No, y además que con estas obras y autores, ellos tienen cómo demostrar al mundo que tienen literatura, que hacen parte o han aportado a la construcción de la historia de la literatura clásica. Claro, ellos se han ganado su lugar en la literatura clásica universal y se ha caracterizado por su continuidad literaria. Por ende, que dedicamos este espacio a ella. Lo que ustedes dicen es totalmente cierto, pero les tengo un dato curioso. ¿Sabían ustedes que esta literatura tuvo influencia de Occidente? Bueno, los occidentales siempre se han caracterizado por servir de influencia sobre otras culturas.
Y la literatura hindú parece ser que tampoco fue la excepción. Sí, pero esta influencia sirvió para que esta literatura se abriera a nuevos estilos y expresiones como no ficción, el drama, la sátira y la escritura de relatos cortos. Entonces, podemos decir que esta influencia fue buena. Creo que sí, Daniela. Además que le dio un nuevo aire a la literatura hindú. Exactamente. Y pues este nuevo estilo se enmarca en el periodo actual de la literatura hindú que comprende el siglo XIX en adelante, en el cual se escribe teniendo en cuenta aspectos políticos, filosóficos y científicos, dándole esto continuidad a esta literatura actualmente. Uno de los autores mencionados anteriormente fue Daphne Rai Srivastava, quien es apreciado por ser un escritor destacado de la literatura moderna hindú por su obra. Claramente se denota el nuevo estilo hindú, como son los relatos cortos, característica de este autor y de su literatura. Finalmente, gracias a lo que hemos tratado el día de hoy, es importante reconocer que la literatura hindú sí ha sido continua y dicha continuidad ha tenido una relevancia mundial a nivel literario, coronándose como un pilar fundamental para nuevas generaciones en este mundo literario. Además, me gustaría mencionar que marcar la religiosidad durante tanto tiempo es un eje fundamental, porque en muchos momentos de la historia muchas tribus cambian sus ideales religiosos, pero esta literatura la mantuvo como algo sagrado que no podía ser tocado y debía ser respetado. Exacto. Sus anotaciones apuntan muy bien a la continuidad de la literatura hindú, porque le dan solidez, misma que le ha permitido tener cierto lugar honorífico dentro de la literatura clásica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que la información compartida con ustedes sea de mucha ayuda. Recuerden no perderse nuestro siguiente programa, donde cada semana dialogaremos de forma sorpresiva sobre las literaturas que tanto nos han entretenido desde tiempos inmemorables. ¡Chao! Los esperamos en nuestra próxima transmisión la próxima semana. ¡Chao! Chao, hasta pronto.